La crisis hídrica, el tema que motiva este video. Un video diferente, que seguramente sea editado, que seguramente no sea el crudo que han visto ustedes en los dos videos anteriores, porque este video es diferente. Es un informe, es un compacto informativo de toda la actualidad de este tema, de la crisis hídrica. Va a ser largo, los invito a sentarse en el sillón, en la cama, en la computadora, donde ustedes quieran, si quieren entender este tema que realmente debemos entender, debemos comprender y estar informados y atentos a lo que sucede día a día con un tema que preocupa, realmente preocupa. No quiero ser alarmista ni amarillista en los términos que utilice, por eso quiero ser delicado, valga la redundancia, con los términos que utilizo. Pero para empezar y no irnos por las ramas, arranquemos por el contexto. Uruguay vive una sequía histórica. Ustedes ven el corte de la diaria ahí en pantalla, donde hace más de 75 años no se ve una situación similar. Según Numet, esto no tiene precedentes. En un contexto donde entre 2020 y 2022 fue el periodo más seco en 75 años, esto hace que se descalabre todo, que todo no siga el curso, en este caso no del agua, pero el curso de lo normal. ¿Qué pasa con esto? OCE, que es quien administra, es quien abastece de agua a toda la República Oriental del Uruguay sin distinción alguna. Recordemos, para aquellos que no sepan lo que es OCE, Obras Sanitarias del Estado, creada por ley en el año 1952, abastece de agua a todo el país, básicamente. OCE tiene a lo largo del país más de 70 plantas potabilizadoras, de las cuales 2 son las más importantes. ¿Por qué? Porque abastecen a más del 50% de la población que está ubicada en el área metropolitana. El área metropolitana es todo Montevideo, parte de Canelones y parte de San José. Las plantas de potabilización de agua que son importantes para el abastecimiento de la misma en esta área son 2. La represa de Paso Severino y la toma de agua Corrientes. La represa de Paso Severino está ubicada en el río Santa Lucía y es construida en el 83 y el 86, y también, además de eso, es una de las represas más grandes que tiene el país, o sea, por toda la capacidad que tiene para almacenar agua. ¿Me explico? La capacidad esa, que ustedes lo han visto seguramente en fotografías, que por ejemplo hoy veía unas fotografías, este video fue realizado el día viernes, se va a publicar el lunes, pero fue realizado el día viernes, aviso por las dudas. Hoy veía que el diario El País había publicado una serie cronológica de fotografías aéreas de lo que es la represa de Paso Severino y cómo se ha ido secando. Es tremenda la imagen, es tremenda. Hoy por hoy, hasta la fecha de realización de este video, la represa de Paso Severino tenía una capacidad de 4% de agua almacenada. 4%. O sea, ni siquiera la mitad, ni siquiera es un cuarto, ni siquiera es un décimo. 4%, ¿eh? Repito, no soy alarmante. Es poner las cosas en su lugar. 4%. Bueno, eso es Paso Severino. Y Aguas Corrientes está ubicada en Santa Lucía, un poco más adelante de lo que es la represa de Paso Severino. Aguas Corrientes tiene una capacidad más grande que la de Paso Severino, y además de eso, también Aguas Corrientes tiene el problema de que abastece a más de la mitad del país. Entonces, si estas 2 plantas no tienen agua, y la verdad va a estar complicado el abastecimiento, ¿no? Pero bueno, entienden ya el contexto de por qué sucede esto. Últimamente se tomaron decisiones por parte del gobierno, que ha venido realizando anuncios, campañas publicitarias, etcétera, etcétera, pero se ha tomado como la decisión más, por así decirlo, no drástica, porque no es algo que, bueno, cambie el curso de lo que se venía haciendo, sino como la decisión más fuerte, por así decirlo, es la que se tomó el pasado lunes de esta semana. O sea, ustedes están viendo el video el lunes, bueno, el pasado lunes, está bien, lo dije bien. El pasado lunes, donde el presidente de la República decretó la emergencia hídrica para Montevideo y el área metropolitana. A la par de este decreto, que lo tengo por acá el decreto, sí, lo tengo por acá, es el decreto 177/023, por si lo quieren buscar. Bueno, habla de que considerando que el artículo 47 de la Constitución de la República define el agua como un recurso natural esencial para la vida, debiendo en consecuencia asegurar su suministro, bla, 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 por no sé cuánto, atento, no sé cuántos artículos más, bla, 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 se decreta la emergencia hídrica en la zona metropolitana del país. Comuníquese, publíquese, etc. Bien, una vez se realizó este decreto, se tomaron una serie de medidas. Las medidas, le paso a comentar algunas de ellas. Bueno, el inicio de obras
el pasado martes para la construcción de un embalse en el río San José y su sistema de cañerías. Esto permitiría que OCE disponga de una fuente de agua alternativa para garantizar el suministro a la población del área metropolitana. La calle Pou explicó que la construcción total insumiría unos 30 días como máximo. Veremos si en 30 días está construida o no. Algunos anuncian, en el caso de la oposición y mismo FOSE, que es la Federación de Funcionarios de OCE, que es un sindicato, anuncian que esto es inviable, que es imposible que se construya en 30 días. Pero veremos, tiempo al tiempo. Otra de las medidas que tomó la calle Pou el pasado lunes, es que el suministro de agua estará garantizado para hospitales, residenciales, CAIF, INAHU, etc. Bueno, también de destacar que se entregarían 2 litros de agua gratis por día a unos más de 20.000 funcionarios del MIDES, beneficiarios, del MIDES. Además de eso, bueno, lo central de este decreto, lo central de esta conferencia es la exoneración de impuestos al agua embotellada por vía de decreto y en otros casos mediante un proyecto de ley que fue enviado al Parlamento el pasado miércoles, el pasado martes se envió y el miércoles se aprobó. Se exonera el impuesto de valor agregado, que es el IVA, a las enajenaciones de aguas minerales y sodas, bla, 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 bla. Eso por una parte. Después, se consideró que en virtud de esta decisión, de lo que es bajar el precio del agua, suponemos que el precio tiene que bajar. Estoy diciendo algo redundante, pero bueno, estoy citando la palabra del presidente textual, ¿no? Dice, suponemos que el precio tiene que bajar. Yo me pregunto, ¿el precio del agua tiene que bajar y la tarifa 12 no? Pregunto, lo dejo como pregunta para pensar. Porque digo, el agua que se está suministrando en la área metropolitana es un agua que no está en condiciones para tomar. Con el tema de que el agua no es un agua limpia para tomar, un agua en condiciones como la que tengo aquí. Esto es agua comprada, evidentemente, ¿no? Pero digo, el agua es esto. La tomo, no tiene gusto a nada. En caso, si tomo agua de Montevideo, es sal, es una salmuera. Pero bueno, veremos qué pasa con esto. Recordemos la misión de OCE, que la tengo por aquí. Pues la van a ver en pantalla, pero esta es la misión de OCE sacada de su página, que dice lo siguiente, ¿no? Contribuir a la protección de la salud y a la mejora de la calidad de vida de la sociedad, brindando servicios públicos de agua potable a nivel nacional y de saneamiento por redes colectivas, bla, 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 bla. Esa es la misión de OCE, digo. Yo qué sé, es cuestionable, creo, es muy vidrioso el tema de si es agua potable o no, porque digo, potable es en el sentido de que la puedes usar para, no sé, lavar ropa, qué sé yo, pero para tomar, debatible. Hay expertos que dicen que no, pero bueno, veremos. Por otra parte, indicó que se evalúa con los técnicos del Ministerio de Salud Pública hasta dónde es posible, esto textual, hasta dónde es posible elevar los niveles de sodio y cloruro del agua potable, con un pronóstico meteorológico que no prevé lluvia para los próximos días, bla, 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 bla. Yo creo que hacen esto, el tema de aumentar el cloruro de sodio, básicamente para que no se tome el agua como se tomó toda la vida, porque si no, si se empieza a gastar el agua que tenemos, que es poca, y evidentemente si ese 4% que queda en Paso Severino va de a poquito bajando, si baja, no sé, 0,2% por día, por decir algo, si todos empezamos a tomar un agua que no tenga cloruro de sodio y va a bajar, en vez de 0,2 por día, va a bajar 0,7, 0,8, 1% y nos quedamos sin agua en 3 días. Creo yo no soy experto en esto, pero deduzco eso en la decisión del gobierno. Pero no sé, veremos. Eso por una parte, por las decisiones del gobierno. Pero, volviendo al tema del agua, esta es agua potable, es agua comprada, pero no es salada. El agua salada está salada básicamente porque el Ministerio de Salud Pública ha aumentado, evidentemente, los niveles de cloruro de sodio para mantener el abastecimiento, bla, bla, bla. Porque recordemos que no solo el agua sirve para beber. En nuestro país se usa mucho para regar y además de eso, lo básico, ¿no? Lavar ropa, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, veremos qué sucede con ese sentido. A raíz de esto, quiero destacar algo que pasó en los últimos días, semanas, no recuerdo exactamente cuándo fue la nota, pero me pareció interesante destacarlo y traerlo a colación. Las declaraciones del ministro Robert Bouvier, ministro de Ambiente, que dijo que el agua no es potable, pero sí bebible. Confuso. La verdad, confuso, pero bueno. Esto le trajo crítica de parte del oficialismo, ahí ustedes están viendo los cortes en pantalla. Y bueno, no sé, la verdad,
Eh, creo que Peña dijo como que las declaraciones del ministro no fueron del todo adecuadas, como que no se supo expresar bien. La verdad que el gobierno le hizo un favor al gobierno diciendo eso, evidentemente que no, pero bueno. Por si fuera poco, el decano de la Facultad de Química no recomienda beber el agua de OCE si se vuelve a aumentar el cloruro de sodio. Claro, digo, es una opción que se maneja, repito. El presidente dijo que se iba a considerar hasta dónde es posible aumentar el cloruro de sodio en el agua. Veremos, obviamente, por el tema de que no va a llover en un periodo de tiempo corto. Pero además, según el informe de Presidencia sobre la potabilidad del agua de OCE, hace una serie de recomendaciones que se contradicen. ¿Y por qué se contradicen? Ustedes se preguntarán en su casa. Porque, ¿qué pasa? Acá tengo el informe. Por eso hago tiempo para tenerlo en mano y leerlo. Dice: de acuerdo a las recomendaciones vigentes por parte del Ministerio de Salud Pública con fecha del 9 de mayo del 23, en cuanto al consumo de agua, se informa, 2 puntos. Población general sin diagnóstico de hipertensión arterial mantenga el consumo habitual del agua, bla, bla, bla. No agregue sal a los alimentos, bla, bla, bla. De ser posible, para la preparación de fórmulas de lactantes se utiliza agua mineral. En población con mayor riesgo de ser hipertenso no conocido, mayores de 60 años, se recomiendan los controles de presión arterial periódicos y además también habla de población que utiliza medicamentos antihipertensivos y diuréticos deberán disminuir al máximo el consumo de alimentos con exceso de sodio y podrán seguir consumiendo el agua de 12 hasta 1 litro por día y se recomienda complementar su ingesta habitual con agua mineral. O sea, es como, tomate 1 litro de agua 12, pero también por las dudas tomate 1 litro de agua comprada que sea agua, no agua salada. A mí me llama la atención bastante esto, porque digo, en una población como el uruguayo, ustedes también están viendo el corte en este momento en pantalla, que revela un estudio que sacó Presidencia, o sea, el Estado en el año 2013, que el 44% de los uruguayos tienen hipertensión. Y me parece raro que hagan estas declaraciones, es como un poco contradictorio. Está diciendo a la mayoría, a la mayor parte del pueblo uruguayo que no tome agua, que esto salvo los hipertensos, no sé cuánto. Es contradictorio. La verdad es contradictorio. Pero bueno, digo, yo no soy quien para evaluar ni ponerme en los zapatos del presidente, porque no soy el presidente, evidentemente, pero digo, es contradictorio. Me está diciendo por una parte que tome el agua, sí, pero tenés cuidado de si soy hipertenso, cuando te das cuenta que el 50% prácticamente del país, según este estudio que lo sacó Presidencia hace 10 años, pero sigue vigente, el 50% de la población del Uruguay es hipertensa. Raro, la verdad, raro. Pero bueno, veremos qué sucede con esto. Por si fuera poco, en todo este contexto que está viviendo el gobierno, que es un tema delicado realmente, no es fácil para un gobierno afrontar lo que está afrontando, pero bueno, son cosas que suceden. Recibió críticas por parte de la oposición, en este caso del Frente Amplio, y de FOSE. Ambos, FOSE y el Frente Amplio, creen que las medidas son tardías e insuficientes. Bueno, ahí están viendo los cortes ustedes también. Fernando Perea, sobre la situación del agua, dice que la irresponsabilidad la tienen aquellos que no tomaron las medidas suficientes. También habla de ineptitud y desidia ante la crisis del agua con un 4º año de gobierno sin ninguna obra, sostuvo Fernando Pereira. El Frente Amplio le pedirá reunión en la calle Pou para dialogar sobre medidas por la crisis del agua, etc. Además, si ya le parece mucho todo esto, bueno, más conflicto, porque ¿qué pasa? Esta semana, la semana que pasó, la Intendencia de Montevideo estaba en conversaciones con el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, para la obtención de recursos económicos no reembolsables. Aclaro este concepto, no reembolsables. O sea, no había que pagarlos. Era un crédito que te daba el banco para que vos hicieras determinadas obras. En este caso, para abastecer a la población de Montevideo de recursos, en este caso de agua, imagino yo, para que a nadie le faltara agua para poder tomar, en un caso extremo de que nos quedáramos sin agua. Dios no lo permita, ¿no? Bueno, para esto la Intendencia de Montevideo le pidió el aval al MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas, el cual le fue denegado. Esto causó indignación en la jefatura montevideana, en lo que es COS y demás, y el BID sacó un comunicado. Vamos a ver qué dicen los comunicados, porque hay 2 comunicados que son los que voy a pasar a leer, algunos de los pasajes más importantes, ¿no? Primero es el de Montevideo, 20 de junio del 23, que este es el que saca la Intendencia de Montevideo, donde es una carta de COSE dirigida a la ministra Susana Arbeleche, que es la ministra de Economía. Bueno, habla del 25 de mayo, este año la Intendencia de Montevideo solicitó apoyo económico al Banco Interamericano de Desarrollo para las situaciones surgidas, bla, bla, todo el tema que está pasando. El 31 de mayo, el BID respondió a la solicitud encomendando a su equipo en Uruguay que se identificaran posibles apoyos para atender esta necesidad. El banco respondió que estarían en condiciones de apoyarnos con recursos no reembolsables, ese apoyo de jurisdicción para mitigar los efectos de la crisis hídrica actual, relativos al acceso para el agua.
le solicitamos nos haga saber si hay alguna objeción a este respecto. O sea, con esta carta que COSE publica y manda al Ministerio de Economía, COSE dice, bueno, mira, yo mandé la carta, yo estoy en negociaciones con el BID y ustedes son los que deciden. Explico, le pasa la pelota al MEF. Después, el MEF se lo deniega, obviamente esto genera indignación en COSE, bla, 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 y el BID saca un comunicado. El comunicado es el 21 de junio, o sea, el día después. No tardó mucho el comunicado del BID. Bueno, habla del Ministerio de Economía y Finanzas, bla, 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 bla. Dice, en respuesta a la nota del Ministerio recibida el día de hoy, dirigida al representante del Banco Uruguay, informamos que actualmente el BID no está gestionando recursos reembolsables o no reembolsables con la Intendencia de Montevideo. Repito, el BID no está gestionando recursos reembolsables o no reembolsables en el marco de la emergencia hídrica. Acá hay un cruce de versiones. O sea, por una parte, en el comunicado que saca COSE, dice que el BID ha respondido a que estarían en condiciones de apoyarnos con recursos no reembolsables, y por el otro lado, el BID le dice al MEF y a COSE que el BID no está gestionando recursos reembolsables. O sea, vaya a saber quién tiene razón o no tiene razón. Yo creo que hay un cruce de versiones. Yo creo que realmente COSE estuvo hablando con el BID, estuvo en conversaciones, y después de esas conversaciones sacó ese comunicado donde le pasaba la pelota al MEF para que le aprobara o no la solicitud de tener esos recursos no reembolsables del BID para la gestión de la crisis hídrica en Montevideo, y el BID saca un comunicado diciendo, mirá, yo no te iba a otorgar ningún recurso, no sé cuánto, pero creo que ahí lo vidrioso es hasta dónde estuvieron las conversaciones avanzadas. Creo que ese es el punto. Pero bueno, cruce de declaraciones y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Cruce de comunicados también. Voy a tomar un poquitito de agua que tengo un poquito de sed. Bueno, entonces, en todo este marco, que esto para mí también, las cosas como son, ¿no? Digo, esto es estrategia política. Yo creo que es estrategia pura del gobierno decir, mirá, no creo que sea conveniente que la Intendencia de Montevideo se apropie esos créditos no reembolsables para la gestión de la crisis en Montevideo cuando yo soy gobierno. La idea es que yo obtenga esos créditos y yo los gestione. ¿Me explico? Es una cuestión de estrategia política, o por lo menos yo lo veo en este sentido. Digo, capaz que soy mal pensado, no sé qué. La verdad, no creo ser mal pensado en este sentido. Creo que la política es así. La política es un juego de estrategia. Yo por lo menos lo veo así. Pero bueno, no atribuyo intenciones a nadie. Cuestión que, bueno, el Poder Ejecutivo, a través de los Ministerios de Desarrollo Social y de Salud Pública, está coordinando todas las acciones necesarias para asistir a la población de la zona metropolitana, con especial atención a quienes se encuentran en situaciones más vulnerables, tanto por razones económicas como de salud. Esto dijo Arbeleche. Esto es lo que dijo Arbeleche en el caso hipotético de que nos quedáramos, bueno, sin agua y tuviéramos que acceder a créditos para gestionar y demás. Ahí están viendo ustedes lo que decía Arbeleche. Vamos ahora con ¿qué alternativas tiene Uruguay para seguir en un camino de poder tener más agua, de poder almacenar más agua y darle más agua a la gente, en el sentido de que no pase lo que está pasando ahora, que tenemos faltante de agua? Las alternativas son dos. Bueno, va a ser la web peronista. Una es la del proyecto Arasatí Neptuno, como le quieran llamar, porque le han dicho montones de veces Neptuno, después Arasatí y viceversa. Y la otra es el proyecto de la represa de Casupá. Vamos a empezar por el primero, por el que está en agenda en este momento. Es el Arasatí Neptuno. El proyecto Neptuno se ha catalogado desde hace muchos meses atrás, desde el 2020, por parte del oficialismo como el proyecto más grande de los últimos 150 años de la historia de nuestro país. Apunta a la creación de una planta potabilizadora de agua en la zona de Arasatí, en el departamento de San José, donde este proyecto fue presentado en 2020 al Poder Ejecutivo por un consorcio de empresas denominado Aguas de Montevideo. Leo textual las empresas que conforman este consorcio: SEACEM, Verques, Ciemsa y FAST. Según estas y el gobierno afirman que el proyecto se justifica para ser alternativa a la planta potabilizadora de aguas corrientes. El consorcio de Aguas de Montevideo presentó varios proyectos donde variaba el costo y los materiales que se iban a utilizar para la construcción de esta planta potabilizadora de agua en Arasatí. El último fue aprobado en noviembre por el directorio de OCE, el cual tiene un monto total de $210 millones.
210 millones de dólares por la construcción de varias cosas. Una planta potabilizadora de agua que produciría 170.000 metros cúbicos diarios, un polder, que un polder es una extensión de territorio que se construye y se destina para almacenar agua, que tendrá una capacidad de almacenamiento de 25 días, y una tubería de aducción de 72 kilómetros de longitud instalada en las aguas de Arasatí. Este proyecto radica en dos ejes problemáticos, que son los que todo el tiempo, cada vez que sacan este tema, es lo que se dice siempre, que es anticonstitucional y que además de eso afecta el medio ambiente. Esa agua, el lugar donde se propone poner la toma de agua, es un lugar donde tiene una altísima salinidad en muchas partes del año, o sea, en gran parte del año. Entonces es como que vas a potabilizar agua sacando agua de un lugar donde es bastante salada, por así decirlo, hablando de agua salada, ¿no? O sea, por otra parte, está el proyecto de la represa de Casupá. Es un proyecto que se presentó por allá en 2013, 2016, pero que nunca se concretó. Es el proyecto que lleva más tiempo en el radar del gobierno uruguayo y que propone un embalse aguas arriba en Santa Lucía. Recuerdan que hoy veíamos más temprano en el video lo que es el mapa, creo que lo veíamos y si no fue en otra toma que hice, pero si no se los muestro ahora, el mapa... que lo tengo por aquí, creo, sí, lo tengo por aquí, el mapa que muestra todo el desarrollo del río Santa Lucía y donde está ubicada en el mapa y donde se ubicaría, debí decir, la presa del arroyo Casupá. Ahí, en esa parte superior derecha de esta imagen, es donde estaría ubicada la presa del arroyo Casupá, que la idea es tener agua más dulce para la estación de aguas corrientes. Es decir, más agua, pero de la misma fuente y con la misma infraestructura para procesarla. El tema que, ¿qué pasa? Pones una toma de agua ahí, pero si se seca en el agua arriba de Santa Lucía, es lo mismo, no te va a llegar agua para la toma de agua corriente. ¿Qué sé yo? Eso es una de las críticas que tiene este proyecto de Casupá. Desde el punto de vista económico, se habla de estudios técnicos que lograron que se autoriza un préstamo cercano a los 100 millones de dólares. O sea, estamos hablando de 100 millones menos que el proyecto Neptuno. Eso es lo que costaría este proyecto que en su momento se aprobó un crédito para este tema, ¿no? Para lo que son los 100 millones de dólares que costaría el proyecto de la represa de Casupá. Con respecto a esto, bueno, además de eso, en la misma línea que lo que estoy diciendo, hasta mediados de 2020 por lo menos, el presidente de OCE, Raúl Montero, opinaba una cosa sobre este proyecto de la represa de Casupá. Hoy por hoy piensa otra cosa. ¿Qué es lo que pensaba en 2020? Bueno, según una entrevista que dio en La Mañana, si no me equivoco, sí, en el diario La Mañana, dice: tenemos la obligación de pensar en Casupá porque la falta de reserva de agua es preocupante. Estaba convencido Montero de que avanzar en este sentido era el correcto. Cuando aparece Neptuno, empiezan las críticas a Casupá para decir, no sirve Casupá, sirve Neptuno. Casupá se dice lo que veníamos diciendo recién, que sería un embalse que permitiría guardar más agua en épocas de excedente y llevarla a aguas corrientes y tener una planta potabilizadora cuando sea necesario. O sea, concentrar el agua ahí y llevarla a aguas corrientes cuando sea necesario. Pero presenta inconvenientes, que es lo que dijimos recién. Una sequía puede afectar a toda la cuenca y adiós, represa de Casupá. Sí, bien digo, represa de Casupá, digo, adiós, se seca el río Santa Lucía, no tenemos ni agua en Casupá ni agua en aguas corrientes. Se acaba todo. Pero eso decía Montero en 2020, cuestión que en 2022, en una entrevista que se le hizo en Desayunos Informales, creo que en Desayunos Informales, dice que Casupá sería un embalse que permitiría guardar más agua en épocas de excedente y llevarla a aguas corrientes, que es la planta potabilizadora, pero que también presenta algunos inconvenientes, que es lo que hablamos recién, que es la misma cuenca y que una sequía puede afectar a toda la cuenca. Entonces se baja el proyecto de Casupá y toma vuelo el de Neptuno, que en 2020 es donde se presenta, que es lo que recién hablábamos. Bueno, hablan también de que al mismo tiempo Casupá podría no ser necesario, entiende Montero, si OCE lograra reducir la cantidad de pérdidas que tiene su infraestructura. Diversos estudios hablan de que más o menos el promedio es que el 50% del agua que potabiliza OCE se pierde en cañerías, tuberías rotas y oxidadas en todo el país. A partir de esto, bueno, Montero dice que si se lograra reducir esa pérdida, podríamos tener más agua. Yo, sinceramente, que me disculpe Montero, pero si esto no se ha resuelto, ni en este gobierno, ni en el gobierno anterior, ni en el anterior, ni en el anterior, ni en 20, ni en 30 años, dudo que este o el que venga lo solucione. Muchachos, las cosas claras.
se pierde agua desde hace muchísimos años, desde hace muchísimas décadas, y nadie ha resuelto ese problema. Digo, estamos hablando de un 50% de agua potable que se pierde. Y no exagero, o sea, son datos. Estamos hablando de que la mitad del agua que se potabiliza en OCE se pierde por cañerías rotas. En un mundo donde día a día va a escasear el agua, la verdad que no está bueno perder la mitad del agua porque se rompen las cañerías y no las arreglamos. Complicado, pero bueno. Conclusiones ahora, después de todo este desarrollo que hablamos, ¿no? Y que creo que no me falta nada. Me faltó algo que les quiero mostrar, que esto es fantástico. Capaz que está un poquito fuera de tema porque ya pasamos eso, pero se los quiero mostrar de todos modos porque es interesantísimo. Voy a mover un poquito la cámara, pero bueno, es necesario para mostrarles esto que tengo acá. Lo que ustedes están viendo en pantalla en este momento es una de las páginas del diario La República del sábado 3 de junio de 1995, ¿puede ser? Bueno, la fecha no le veo bien, pero bueno, cuestión que es el gobierno de Sanguinetti, el segundo gobierno de Sanguinetti, que fue del 95 al 2000. Dice, el gobierno no firmaría aval para que la Intendencia de Montevideo reciba del BID préstamo para el saneamiento. En la bajada, el gobierno no firmaría el aval para el préstamo del BID que permitiría la terminación de las obras de saneamiento 2 y 3. Si se confirmara ese extremo, la Intendencia Municipal de Montevideo enfrentaría una difícil situación, pues no podría llevar adelante dos de las obras fundamentales con las que mejorarían mucho la calidad de vida del departamento. Y aparece en la foto Mariano Arana en la izquierda, intendente de Montevideo en esa época, y en la derecha Julio María Sanguinetti, presidente en esa época. Es curioso cómo se repite la misma situación, o sea, para situaciones distintas. En ese caso es para el saneamiento, en este caso es para afrontar una crisis hídrica, pero con el préstamo del BID, ¿no? O sea, tremendo. Pero bueno, veremos. El tiempo dirá si es una estrategia política o qué fue esto de que pasó, de que, bueno, no va a prosperar el préstamo del BID para la Intendencia de Montevideo, por lo menos hasta el momento. Antes de ir a las conclusiones, porque ahora me estoy dando cuenta que me faltaron algunas cositas y no me las quiero olvidar, tengo que anotado, porque esto fue reciente, fue de ayer, que ayer jueves 22, la Intendencia de Montevideo, ahí estamos viendo el corte, informó que realizó perforaciones en el Jardín Botánico y se encontró agua subterránea. El agua se pondría a disposición de OCE y en el día viernes, o sea, en el día de la realización de este video, los técnicos harían análisis. Bueno, es una buena noticia que haya más agua para poder abastecer a Montevideo. Veremos qué sucede con esto. Final del video, espero que les haya gustado, espero que haya sido de interés de los que están viendo este video hasta el final. Y que bueno, que haya aportado un poquito más de información, que haya resumido todo lo que hemos venido hablando estas semanas, estos meses, con respecto a este tema. Hay que seguir muy atento a este tema. Lo voy a seguir. Si hay novedades, seguramente se las transmita por aquí. Y bueno, veremos qué sucede con este tema que preocupa y mucho, que es la crisis hídrica. Un traguito de agua para cerrar el video porque tengo la garganta que no me da más. Y bueno, veremos qué sucede. Sigamos pensando, sigamos preguntando y cuestionándonos las cosas. Chao.